Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en su programa Descubriendo el Mundo. Ya llevamos 2 años con este programa, como ven, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Y en 2 años pues ya hemos explorado algunas partes de nuestro planeta. Ya ven que este programa tiene que ver con la geografía, con la ecología, con la historia, con anécdotas personales, con lo que me pasa por la cabeza. Pero el chiste es descubrir más de este mundo en el que vivimos. Bueno, pues la semana pasada les estaba yo hablando de cómo el Imperio Español, ya ven que les estoy haciendo un recuento. Empezó todo esto con historia contemporánea, ¿no? Ya ven que son temas que corren durante varias semanas. Y pues estamos hablando de historia contemporánea y de ahí surgió lo del Imperio Español, cómo el Imperio Español tuvo su momento de gloria que duró 150 o 200 años y después, como le sucede a todos los imperios, pues se vino para abajo. A todos los imperios les ha sucedido desde hace 6.000 años de civilización entre comillas, que ha habido civilización en el planeta. Ha habido una sucesión constante de pueblos que surgen de la nada y que ascienden hasta el poder absoluto y se mantienen ahí un rato y después, así como llegaron, también se fueron. Desde Sumeria, desde los egipcios, los chinos, los árabes, los hindús, acá en Mesoamérica pues los olmecas, después los toltecas, los mayas, los aztecas, todos estos imperios han pasado por el escenario de la historia. Algunos han durado un poco más de tiempo, otros menos, y finalmente todos han desaparecido del escenario. Lo mismo sucede con el imperio norteamericano, el imperio de Estados Unidos, que actualmente es el gran imperio a escala global. Tiene su momento, pero ya se le ve que se le está acabando el combustible. Es como un gigante con patas de barro. Así le sucede a los imperios. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de lo que sucedió con el Imperio Español, aunque ya les hablé bastante la semana pasada, pero es muy interesante porque nos ayuda a comprender lo que está pasando actualmente. Para eso sirve la historia. Cuando analizamos lo que ha sucedido con otros pueblos, con otros imperios, pues nos ayuda a comprender también lo que está pasando con el momento actual. Bueno, pues el Imperio Español, fíjense ustedes que cuando España, todo esto ya se los platiqué en las últimas semanas, cuando el Imperio Español, por encontrar nuevas rutas de comercio con Oriente, con Lejano Oriente, deciden navegar hacia Occidente y se toparon con América y de repente se dieron cuenta que era un continente nuevo, que era enorme y que tenía unas riquezas fabulosas y de repente como que se les botó la canica. La ambición a fin de cuentas, ¿no? Ya sabemos que la ambición pues es el motor de la historia últimamente. La gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana y de repente encuentran el dorado con unas riquezas míticas y supuestamente nada más era ir a hacer la América, no era la expresión, ir a hacer la América, significa ir a hacerse ricos de la noche a la mañana y regresar a la madre patria a pasar los últimos años de su vida, pero bien forrados de oro, de plata o de lo que hayan conseguido. Para entender lo que pasó con el Imperio Español, tenemos que entender la naturaleza de lo que es un imperio, ¿sí? ¿Qué cosa es un imperio? A fin de cuentas, cuando se analiza desde la perspectiva más amplia, un imperio últimamente es un enorme, a ver si están de acuerdo o no conmigo, es un enorme parásito, ¿sí? Es un enorme parásito que vive de la riqueza de otros pueblos. Es un estado, un grupo de gente que, por la fuerza de las armas, porque no es de otra manera, ¿verdad? Digo, voluntariamente la gente no se somete, entonces los llegan a conquistar por la fuerza de las armas, y ya sea que cuenten con mayor número de soldados o que cuenten con tecnologías más avanzadas, el caso es que se imponen, ¿sí? Se imponen a la fuerza sobre pueblos más débiles que no pueden defenderse, los conquistan, los dominan y durante el tiempo que pueden, pues se dedican a extraer hasta la última gota de riqueza que le pueden extraer. Pues básicamente eso sucedió con América. Durante los 300 años que fuimos colonia de España, colonia significa eso. Colonia significa que todos los pueblos sometidos, lo que son las colonias,
van a ver su riqueza extraída. Si toda esta se llama la periferia, ¿no? La periferia del imperio son sus colonias, y en estas colonias pues la riqueza es extraída y canalizada hacia el centro del imperio, sí, hacia la capital, estamos hablando del Imperio Español, bueno, pues eso sería hacia la madre patria, hacia España, hacia Madrid, hacia Sevilla, hacia las grandes capitales o grandes ciudades que había en aquella época. Entonces, toda esa riqueza que se consigue a fuerza de explotar a la gente y de explotar los recursos del país, la gente del país nunca la va a ver, nunca se va a beneficiar de esa riqueza. Al contrario, la gente del país que es esclavizada, pues ellos van a trabajar como burros, como esclavos, con malos tratos, y los van a matar y los van a, lo que sea, con tal de extraerles esa riqueza. ¿Para qué? Para que unas personas allá en la capital del imperio puedan vivir vidas muy cómodas, con toda clase de privilegios. Todos los reyes, los condes, los duques, los príncipes y toda la nobleza, para que puedan darse sus vidas de enormes privilegios. Básicamente en eso consiste un imperio. En este estado de las cosas, en un imperio, las colonias, tales como la Nueva España o Cuba o Sudamérica, bueno, todas esas colonias del Imperio Español, pues a la gente que viene a explotar, a los grandes terratenientes, a los latifundistas, a ellos no les importa realmente la salud del ecosistema. Aquí hablando un poco de ecología también, ¿no? A esta gente lo único que le interesa es hacerse ricos de la noche a la mañana. Entonces, si para ellos, por ejemplo, en Cuba hubo casos, estaba leyendo un artículo, que en Cuba hubo montañas enteras que llegaban, las razaban completamente, talaban todos los árboles para hacer sus monocultivos. Cultivaban el café o el azúcar o el cacao, ¿sí? Para producir lo máximo posible, y mientras más se produce, más ganancia para el terrateniente. Y con esas prácticas acabaron con una buena parte de los bosques de Cuba, y en todas esas partes que se sembraban, que eran laderas de montañas, después de unos cuantos años, la tierra se empobrecía, porque resulta que como ya no hay árboles que fijen a la tierra en su lugar, entonces las lluvias se llevan toda la tierra fértil hacia abajo, y después de unas cuantas cosechas, después de unos cuantos años, la tierra ya no rinde nada. Entonces así sucedió en Cuba y sucedió en todos lados. Para estos grandes terratenientes, porque llegaban los conquistadores, todos los que vinieron a hacer la América, a conquistar los grandes imperios, el imperio inca, el imperio azteca, todos esos imperios pues llegaron y los conquistaron, y todos los españoles que venían de la península pues llegaban acá a América, llegaban a la Nueva España y les daban tierras. Las tierras prácticamente se las regalaban, lo que le llamaban las encomiendas. Sí, esas encomiendas significa que le daban la tierra para que la trabajara, pero pues prácticamente era de ellos. Y la técnica era convertir todas las tierras en tierras de cultivo y sembrar unos cuantos productos. Los principales eran el cacao, del que se saca el chocolate, era el café y el azúcar, ¿sí? Después también vino el algodón, y eran así unos cuantos productos que se producían en enormes extensiones de terreno. Esos latifundios podían medir cientos o hasta miles de hectáreas, y la idea era producir lo más posible, y la mayor parte de este producto se vendía en el exterior, ¿sí? Ni siquiera se consumía aquí mismo por decir algo, en la Nueva España, pues no se consumía aquí mismo en la Nueva España, se llevaba a vender a otros lados. Lo que se producía en Cuba no se consumía en Cuba, se llevaba a vender a Europa, ¿sí? ¿Y a quién le beneficiaba este estado de las cosas? Pues únicamente al terrateniente o a los intermediarios. Pero la gente del lugar pues vivía vidas miserables, ¿sí? Trabajando como esclavos para producir una riqueza que a ellos no les tocaba en lo absoluto. Sí, pues esto es lo que es una colonia. Y el imperio pues necesita seguir creciendo y creciendo, porque el imperio, una vez que empieza a llegar toda esta riqueza, les estaba diciendo la semana pasada que, bueno, aquí según ciertos cálculos, durante toda la época de la colonia, a España le llegaron algo así, ahorita no me acuerdo muy bien, como 850 toneladas de oro, y por lo menos 100 veces esa cantidad de plata. Esto sería unas 85,000 toneladas de plata de sus colonias en América. ¿Sí? Es una cantidad enorme de oro y una verdadera montaña de plata la que llegó a España. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en la capital del imperio? ¿Qué sucede en el país central cuando llega esa cantidad de oro y de plata, esa riqueza?
Es muy interesante lo que sucede. Esa riqueza, como siempre, se tiende a concentrar en unas cuantas manos. Podemos suponer que la mayor parte del pueblo español, que vivían allá en España hace 300 o 400 años, pues sí se vio beneficiada en algo, subió un poco su nivel de vida. Pero en realidad los beneficiados fueron los nobles, los terratenientes, los príncipes y los reyes. Todos esos castillos que todavía se ven en Europa, como el Palacio del Escorial, que es algo inmenso, cuando uno lo ve realmente es inmenso, está en las afueras no precisamente en las afueras, está como a una hora de Madrid. Yo tuve ocasión de visitar el Palacio del Escorial cuando estaba viajando por allá, y realmente es inmenso, ¿sí? O en Francia, por ejemplo, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es todavía más grande. El Palacio de Versalles es una ciudad en miniatura y con un lujo impresionante, sobre todo para aquella época. Entonces, todos estos castillos, el Palacio de Windsor en Inglaterra, palacios, castillos, todo esto pues construido a costas del trabajo de miles y miles y miles de esclavos a fin de cuentas. Y el caso es que llega todo este oro, toda esta plata, y la gente se vuelve loca, ¿sí? Con toda esta riqueza de la noche a la mañana. Son como nuevos ricos que de repente ya no saben ni en qué gastar todo ese dinero. Entonces, con una ostentación impresionante y dándose la gran vida. Y resulta que se acostumbran a darse la gran vida. Todo mundo, desde los nobles que se dan realmente la vida con todos los privilegios, hasta el pueblo que lo que le salpica, ¿sí? Lo que le alcanza a salpicar, también se acostumbran a eso. Es como actualmente el pueblo de Estados Unidos. En el pueblo de Estados Unidos pues hay una burguesía, una minoría de gente que tiene una riqueza impresionante, y el pueblo pues ahí la va pasando, pero en Estados Unidos la gente ya se acostumbró a tener un cierto estilo de vida. Ya en Estados Unidos todo el mundo tiene, la clase media pues ya se acostumbraron a tener sus automóviles, a mandar a los hijos a la universidad, a hacer un viaje una vez al año a alguna parte del mundo, y aunque no se consideran ellos ricos, pero en realidad viven mejor que la mayor parte de la humanidad. Ya tienen un estilo de vida al que ya se acostumbraron. Bueno, pues así es siempre. Entonces, allá en España se acostumbraron a sus estilos de vida y empiezan a gastar, y toda esa riqueza provoca la envidia y la ambición de otras potencias que dicen, bueno, pues nosotros, ¿por qué no nos apuntamos tan bien? Entonces, lo que sucedió allá en Europa fue que España se embarcó en una serie de guerras. Fueron 200 años de guerras prácticamente continuas, sí, con las otras potencias de Europa, simplemente para mantener su hegemonía. Entonces, por ejemplo, España tuvo guerras con el Imperio Otomano, tuvo guerras con Inglaterra, tuvo guerras con Francia, con Austria, con Holanda, con todo mundo que se le ponía enfrente, ¿sí? Y hasta los que no. El asunto es que eran guerras constantes, y para hacer guerras pues se necesita de ejércitos, y a estos ejércitos empiezan a crecer y a crecer, cada vez más gente, luego tienen que contratar a mercenarios, y de repente simplemente mantener un ejército se vuelve un gasto enorme. ¿Se acuerdan que les estaba yo diciendo que, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente algo así como la mitad de su Producto Nacional Bruto se les va en mantener a su ejército? Están descuidando educación pública, están descuidando salubridad, están descuidando infraestructura, están descuidando todo, pero al ejército no le recortan un solo centavo. Bueno, pues así sucede en todas las ocasiones, al parecer. Por ejemplo, estaba leyendo un dato que en 1596, ¿sí? España tiene un ejército en Europa de 80,000 personas. Nada más en Europa, sin contar sus colonias. Para mantener ese ejército, pues de repente resulta que ya no lo pudo seguir pagando y se declaró en bancarrota. ¿Y cómo ven ustedes? A pesar de que era el gran imperio colonial, España en 1596 estaba en el apogeo de su esplendor, y resulta que ya no tenía ni dinero para pagar a su propio ejército y se declaró en bancarrota. ¿Cómo ven? ¿Sí? Miren, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción muy breve, dura apenas un par de minutos, precisamente de España moderna. Es un ritmo pues muy movido, es un ritmo que se conoce como pasodoble. Pasodoble es una canción, a lo mejor a la gente mayor que me está escuchando, pues a lo mejor le recuerda algo. Vamos a escucharla.
Fue como una marcha, ¿verdad? Es como la clase de música que se escucha en las corridas de toros. Así fue como me sonó esta canción, como muy marcial. Al principio se escuchaban muy bien las castañuelas, cómo tocaban. Típicamente española esta música. Podemos imaginarnos a los españoles escuchando esta música cuando se está abriendo una corrida de toros, por ejemplo, y sintiéndose muy orgullosos de las grandezas pasadas de su imperio. Bueno, pues entonces resulta que el Imperio Español tuvo su momento, duró 150 años siendo la gran potencia global. Sí, fue la primera potencia global en el sentido de que tenía colonias en los 5 continentes y sin embargo le sucedió lo que a todos los demás. Entonces, ¿se acuerdan que les estaba diciendo la semana pasada? En 1571 España gana la batalla de Lepanto, se la gana a los otomanos, que eran la otra gran potencia del extremo este del Mediterráneo, el Imperio Otomano, que también se estaba expandiendo, y pues estos imperios que se expanden tarde o temprano chocan unos con los otros. Entonces España le tenía que marcar el alto a los otomanos y hubo esta batalla que ganaron en 1571. En ese momento España era la gran potencia mundial, ¿sí? Era una potencia naval en los mares y también en tierra. Sin embargo, el gusto no le duró mucho tiempo, porque apenas 17 años más tarde, en 1588, resulta que ya estaba esta otra potencia que también venía al alza, que también ya quería luchar por sus zonas de influencia, que fue Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra, la que últimamente desbancó a España. Después de España fue el Imperio Británico, pero en 1588, pues ya Inglaterra ya venía fuerte, pero todavía le estorbaba a España. España era la gran potencia y Inglaterra cada vez estaba queriendo una tajada más grande del pastel. Entonces fue cuando España se dio cuenta del peligro que significaba Inglaterra y fue cuando mandaron a una flota para darles una lección a esos advenedizos, ¿no? Esos advenedizos ingleses que quieren ponérsenos al tú por tú. Supongo que algo así debe haber sido su razonamiento. Entonces estos condes y príncipes españoles no estaban dispuestos a que esta islita que estaba más allá de los ingleses de repente se convirtiera en otra potencia. Entonces les mandaron a su armada, la famosa Armada Invencible, ¿sí? España en aquel entonces pues era la gran potencia mundial. Se creían los dueños del mundo, tenían el mejor ejército, las mejores naves y realmente nadie se le atrevía a ponérsele enfrente. Pues los ingleses sí. El caso es que los españoles mandaron a la famosa Armada Invencible a darles una lección a los ingleses y pues resulta que la lección más bien se las dieron a ellos, porque resulta que todo les salió mal. Aquí fue culpa del destino quizás, porque ya no solo fue cuestión de que los ingleses fueran mejores que ellos, sino que también intervino una tormenta que al parecer nadie la vio venir, y de repente la Armada Invencible que estaban yendo a invadir Inglaterra, se les atravesó esta tormenta que se les apareció de la nada, y la famosa Armada Invencible quedó reducida a puros escombros. ¿Cómo ven ustedes lo que son las vueltas de la historia? Entonces fue una tremenda pérdida para España. Toda su armada, al parecer habían mandado sus mejores galeones y barcos y no sé cuánto, y todo se fue al fondo del océano. Se han de haber salvado algunas cuantas naves, pero en realidad fue una catástrofe. Entonces, a partir de ahí, ya con eso se señaló que Inglaterra realmente ya venía al alza y que nadie la iba a detener. En cambio, España no solo fue por esta batalla, fue por muchas otras razones, pero pues se toma ese momento como el inicio de su larga decadencia, ¿no? La decadencia duró más de un siglo, pero pues inevitablemente se vino para abajo. A final de cuentas, España, que fue la gran potencia mundial entre 1520, por decir algo, ¿no? 1520 cuando conquistaron la Nueva España, hasta 1650 fue la época cumbre del Imperio Español. Fueron más de 100 años, 130, 150 años por ahí. Pues para 1800 ya España estaba en plena decadencia, debiéndole dinero a todo el mundo. Resulta que para mantener esos estilos de vida que les estaba yo diciendo, para mantener este Fausto, esta pompa y circunstancia, pues de repente se empezaron a endeudar, y las riquezas que les llegaban de sus colonias de las Américas cada vez eran menores, además de que
También hubo otra situación de que, como les estaba diciendo, cuando hay mucha riqueza de por medio, pues eso suscita la envidia de muchas personas y de repente se aparecieron por todos lados gente que querían robarle esas riquezas a España, que de por sí eran robadas también, ¿no? Como dicen, ladrón que roba ladrón. Entonces, todos los piratas y los corsarios y los filibusteros y todos estos que venían de Francia, venían de Holanda, venían de Inglaterra, venían de otros países y que estaban al acecho cualquier nave española que cruzara el océano, casi ya se les echaban encima. Entonces, España se empezó a endeudar cada vez más y los bancos ingleses e italianos fueron los que hicieron el gran negocio, y también los alemanes, me parece también por ahí, que le prestaban dinero a España, y finalmente España llegó un momento en que se declaró en bancarrota. ¿Cómo ven? Si en 1596 esto era recurrente, de repente el país ya no tenía dinero, luego se volvía a levantar y luego había otra crisis 20 años después. Esto es recurrente con todos los imperios. Entonces, en 1627 estaba leyendo este dato, que en España hubo una inflación espantosa, porque eso también sucede cuando de repente hay demasiada riqueza que entra a un país, demasiado oro, demasiada plata que entra a un país. Eso no se absorbe tan fácilmente en el flujo monetario y termina por crear una enorme inflación. Son mecanismos de mercado, de lo que sea. El asunto es que así sucede. Y finalmente, España, de ser la gran potencia, se convirtió en uno de los países más atrasados de toda Europa. Eso fue lo que sucedió. Ya para 1800, de 1800 a 1950 por ahí, fue el nadir de España, su punto más bajo. De haber sido la gran potencia, pasó a ser el patio trasero de Europa. Ya para 1900, 1950 había un dicho en Francia que decían que África empieza en los Pirineos. Si los Pirineos es la cadena de montañas que separa a España de Francia, pues ya consideraban a España como parte de África por el atraso en el que estaba ese país. Y todo esto después de haber sido la gran potencia. Al parecer ese es el destino de los imperios. Es como lo que le sucedió a Roma. De Roma nunca hemos hablado, ya hablaremos en su momento, pero Roma, que de ser el gran imperio del Mediterráneo hace 2000 años, cayó por completo, fue invadido por los bárbaros, por los visigodos y por los hunos, y de ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes, quedó prácticamente despoblada. ¿Sí? Y ahí fue cuando alguien dijo las famosas palabras, sic transit gloria mundis. ¿Sí? Así pasa la gloria del mundo. ¿Sí? Esa gloria que en el momento que uno la tiene, uno tiende a creer que es eterna, pues para nada, no, al contrario, antes de que uno se da cuenta, ya desapareció. Así es con todos los imperios, y probablemente también suceda lo mismo con el imperio actual. De hecho, para allá va también. Y el caso es que es muy interesante ver las lecciones de la historia. Ya para terminar con esto, España resulta que para 1800 ya estaba en plena decadencia. En 1808 España fue invadida por Napoleón. En 1808, y esa circunstancia la aprovecharon las colonias españolas, que a partir de 1810 en adelante se empiezan todas a tratar de independizar de la madre patria. Entonces es cuando en un lapso de 20 años o 30 años por ahí, de 1810 a 1830, 40, fue cuando la mayor parte de las naciones de América Latina se independizaron de España, aprovechando la debilidad de la madre patria. Entonces, así son las vueltas que tiene la historia, ¿sí? Y últimamente así pasa la gloria del mundo, ¿verdad? Sic transit gloria mundis. Bueno, pues eso fue el programa de hoy, muy interesante. Qué bueno que a todos nosotros los que estamos escuchando este programa nos gusta la historia. Sí, hay tantas lecciones que se pueden aprender. Y pues yo me despido con otra canción. Esta es una canción de aquí de México, es de este instrumento que se llama el salterio, que pues es una canción instrumental. Son canciones de la época de nuestros papás o nuestros abuelos, que a algunos de ustedes pues les traerá un poquito de nostalgia. Y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.